Un muy, pero muy feliz sábado, mis queridos hermanos y amigos. Estamos otra vez a través de este medio. La idea es estudiar la palabra de Dios con profundidad. Por eso esta clase bíblica avanzada, donde vamos a estar viendo los textos difíciles de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el rapto secreto, una doctrina muy popular en todas las otras denominaciones. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a estar cada 2 semanas estudiando los días viernes a las 8 de la noche. Así que te invito a que te puedas conectar, a que puedas traer tu Biblia, traer un cuaderno y una virome y comenzar a anotar todo lo que vamos a presentar a través de esta pantalla. También la idea es invitar a algún pastor para que pueda estar con nosotros y que ellos puedan volcar todo su conocimiento para que nosotros podamos comprender correctamente la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulo, antes de comenzar el tema, vamos a inclinar el rostro para que el Señor pueda iluminar nuestra mente para estudiar correctamente lo que la Biblia enseña sobre el rapto secreto. Así que, oremos. Eterno Padre, te damos gracias por todo lo que nos estás dando. Te damos gracias también, Señor, porque nos estás dando un sábado más. Pero también te damos gracias por esta oportunidad en que podemos estudiar tu palabra en libertad. Te queremos pedir ahora, Señor, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente para poder comprenderla correctamente. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos rápidamente a ver este tema, a ver qué nos dice la Biblia sobre el rapto secreto o el arrebatamiento de la iglesia. Básicamente esta creencia enseña que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos en esa ocasión serán raptados o llevados de la tierra junto con los que estaban muertos para encontrarse con Dios en el cielo. Como están viendo en la imagen, o como vieron en el video que les mandé ayer, las personas estarán caminando y de golpe el amigo que estaba al lado desaparece. Porque era un buen cristiano y Dios lo rapta, lo lleva al cielo. En ese momento, cuando se produce el arrebatamiento, el rapto secreto, comienzan los 7 años de tribulación. En ese periodo se va a levantar un hombre ateo, el anticristo, que al principio va a favorecer a los judíos y se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Luego, a la mitad de los 7 años, 3 años y medio, hay una metamorfosis en este hombre. Y esta persona comienza a perseguir a los judíos y en ese momento se va a establecer el nuevo orden mundial y se va a colocar la marca de la bestia. Cuando se cumplan estos 7 años, al finalizar estos 7 años, mejor dicho, Cristo vuelve a la tierra por segunda vez junto a los que fueron raptados. Y a partir de ese momento comienzan los 1000 años de paz en esta tierra. Ellos dividen estos 7 años en 2 partes. 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, mejor dicho, que es la tribulación, y los 3 últimos años y medio es la gran tribulación. Ellos toman del libro de Daniel la profecía de las 70 semanas que tiene que ver con los judíos. Ellos dicen que en la semana 69 el reloj profético se detuvo. Cuando Jesús muere, se detuvo. Y recuerden que esta profecía tiene que ver con los judíos. Por lo tanto, no se puede cumplir esta profecía porque los judíos lo rechazaron. Por lo tanto, se detiene el reloj profético. Y ahí surge la iglesia cristiana para seguir llevando el evangelio. Pero cuando se produzca el rapto secreto, otra vez el reloj profético comienza a funcionar y arranca la última semana, que son los 7 últimos años, y ahí en ese periodo comienza primero la tribulación y después la gran tribulación. Cuando termine, como mencionábamos anteriormente, los 7 años, ahí viene Jesús con su pueblo en esta tierra y comienzan los 1000 años de paz. Vamos a avanzar eso, lo vamos a ver. Esta creencia es
popularizada por medio de libros y películas. Ahí lo están viendo a este actor muy famoso, Nicolas Cage, que él es protagonista de una película conocida, Dejados Atrás. Ellos básicamente, los que aceptan esta creencia, toman tres textos bíblicos. Y la primera base bíblica la toman de Mateo capítulo 24, versículos 40 al 41. Ellos dicen: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ellos dicen básicamente que el tomado es el que es arrebatado, el salvado, y el dejado es el que se pierde, el que queda acá en la tierra. La segunda base bíblica se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten, acá está la palabra: vamos a ser arrebatados y vamos a ser llevados junto al Señor. La tercera base bíblica se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, en capítulo 5, en el versículo 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Noten, vamos a ser raptados como un ladrón que entra en la casa y rapta a una criatura, así de sorpresa. Estas son las tres bases bíblicas por las cuales se sostiene esta creencia. Pero vamos a comenzar desde el principio. ¿De dónde surge esta idea? Del rapto secreto, del anticristo que está en el futuro, que estará en el futuro y que va a favorecer a los judíos y va a haber una metamorfosis y después va a perseguir a los judíos. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Por lo tanto, vamos a comenzar desde el principio. Nosotros sabemos perfectamente que los reformadores como Wycliffe, Hus, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, todos ellos tenían una forma de interpretar la palabra de Dios. Y ellos utilizaban el método historicista. ¿Qué es el método historicista? Ellos veían la profecía de la siguiente manera, o interpretaban la Biblia de la siguiente manera. Ellos veían que la profecía comenzó a cumplirse en el pasado, se estaba cumpliendo en el presente y que se va a cumplir en el pasado. Por lo tanto, cuando ellos leían el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, la mujer ramera del capítulo 17, el anticristo, todos ellos veían al papado que comenzó en el pasado, que seguía gobernando en el presente de los reformadores, y que se va a cumplir en el futuro. De esa forma, todas las profecías señalaban a este poder como el poder perseguidor, como la bestia, el cuerno pequeño, etcétera, etcétera. Cuando Europa acepta el mensaje de la reforma, el mensaje de la justificación por la fe, gentes y pueblos y naciones comenzaron a abandonar el catolicismo. Por lo tanto, al ver eso, la Iglesia comienza a reaccionar. Aparece en el año 1534 esta persona, Ignacio Loyola, y esta persona crea la Orden de los Jesuitas. Y el trabajo de ellos era infiltrarse en el protestantismo y destruir al protestantismo. Luego la Iglesia en sí sigue reaccionando hasta que se hizo el Concilio de Trento, que duró 18 años. Eso se llamó la Contrarreforma. Pero en vez de cambiar algunas cosas, o varias cosas, la Iglesia Católica hizo todo lo contrario. Reafirma todos sus dogmas y persigue y les llama anatema a todas las personas que son
que pertenecen a la Reforma. Noten, la iglesia reacciona, están perdiendo poder. Ahora, en el año 1569 aparece Luis Alcázar, un teólogo católico, y él dice, bueno, los reformadores tienen el método historicista y ese no va, eso no va. Todas las profecías, dijo Luis Alcázar, están en el pasado. Él utiliza el método preterista y pretérito significa pasado. Es decir, ubica todas las profecías en el pasado. Por lo tanto, el cuerno pequeño no es el papado, es Antíoco Epífanes. La bestia de Apocalipsis, capítulo 13, la primera bestia, es Nerón, que persiguió a la iglesia. ¿Qué está haciendo? Noten, está sacando del centro de la profecía a la iglesia católica, al papado. Pero en el año 1590 aparece otro teólogo católico y él dice, no, ni historicista ni preterista. Todas las profecías están en el futuro. Otra vez, ¿a quién está sacando del centro de la profecía? Está sacando el papado. Por lo tanto, él crea lo que todos los evangélicos y protestantes dicen, que en el futuro se va a levantar el anticristo, un hombre ateo, que su gobierno va a durar 7 años acá en la tierra, que primero va a ayudar a los judíos y después va a perseguir a los judíos y después de eso se va a establecer los 1000 años de paz. Y que este hombre también va, en ese periodo, los 7 últimos años, va a reconstruir el templo de los judíos. Eso lo dijo Francisco Rivera. Él crea el método futurista. Por lo tanto, después viene Roberto Velardino, otro teólogo, y él es el que extiende las ideas de Francisco Rivera. Por lo tanto, estamos viendo claramente cómo la Iglesia Católica reacciona al método historicista. Dice, no, ese método que pasado, presente, futuro, la profecía se está cumpliendo, no. O está en el pasado o está en el futuro. Ahora, noten lo que dice en Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Desde chico, o mejor dicho, desde chiquito me habían enseñado de que los tiempos significa el cambio del sábado al domingo y la ley es cuando este poder cambió los 10 mandamientos, cuando quitó el segundo mandamiento y cambió el cuarto mandamiento. Pero en realidad, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos en muchas oportunidades que el Señor Jesucristo decía, no ha llegado mi tiempo. Cuando los judíos lo querían aprender, lo querían matar, él decía, no ha llegado mi tiempo. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo? Lo que estaba queriendo decir es que todavía no se tiene que cumplir la profecía de mi muerte. No se está por cumplir el calendario profético. Después, cuando llegó el momento cuando Jesús lo arrestaron, ¿qué dijo? Ha llegado el tiempo. La profecía se está por cumplir. Por lo tanto, este poder lo que hizo fue cambiar la forma de interpretar las profecías, los tiempos, el calendario profético. Pero esto se desarrolló en la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿cómo entró dentro del protestantismo y dentro de las iglesias evangélicas? Muy interesante esto, miren. Manuel Lacunza, alguien que nosotros conocemos muy bien, que escribió varios volúmenes, La venida del Mesías en gloria y majestad, era un defensor del futurismo, de que el anticristo está en el futuro y todo eso. Él tenía esa idea, pero seguía siendo católico él. Pero llegamos en el año 1826
y Samuel Maitland, que era anglicano, publica en ese año un libro apoyando las ideas futuristas de Rivera. Un protestante publica un libro con las ideas católicas del futurismo. Ahí, a partir de ese entonces, en el año 1826, entra dentro del protestantismo esta idea. Y luego se va a ir desarrollando como van a ver ustedes. Luego, llega James Tutt, que apoya las ideas de Maitland, es decir, de Rivera, y él también publica libros y revistas con estas ideas futuristas. Luego viene John Newman, que era anglicano, también apoya las ideas de Maitland y Tutt, pero finalmente John Newman se convierte al catolicismo. Y ahora llega un personaje central importante, Edward Irving, que era presbiteriano. Él fue el precursor de los movimientos carismáticos y pentecostales, y esta persona introduce el concepto del rapto secreto, que vamos a ser raptados, llevados en un abrir y cerrar de ojos. En el año 1830, Margaret MacDonald, a los 15 años de edad, en ese año, recibe una visión sobre la tribulación. Noten, hay diferentes personas que tienen las ideas del futurismo, pero se le empieza a agregar diferentes conceptos, el rapto secreto, la tribulación, hasta que finalmente llega este personaje, John Derby, que en el año 1830 escuchó las conferencias del rapto secreto y la visión de MacDonald, y él desarrolla el dispensacionalismo. ¿Qué es eso? Él dividió las eras en etapas, las eras de la historia de la humanidad. Por lo tanto, está la era de la inocencia, es cuando Adán y Eva vivían en libertad. Luego viene la edad de la conciencia, cuando el ser humano peca. Después viene la era del gobierno humano, cuando se establece la Torre de Babel. Luego se establece la era de la promesa, Abraham. Luego viene la etapa, la era de la ley mosaica, desde Moisés hasta la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús viene la era de la gracia. Habrán escuchado, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es decir, estamos bajo la gracia. Luego la gracia termina cuando se produzca el arrebatamiento. Pasan 7 años y después de los 7 años, cuando Cristo viene por segunda vez, comienza la era del milenio, acá en la tierra. Eso fue introducido o desarrollado por John Derby. Pero John Derby toma los conceptos de Rivera, de Irving, del rapto secreto, la tribulación de MacDonald, y Darby influye en Cyrus Scofield. Scofield fue el que publica la Biblia de Scofield con los comentarios de Darby, con todas las ideas del futurismo, es decir, las ideas de Rivera, de que va a venir una persona atea y que va a favorecer a los judíos, que va a haber el rapto secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona publica la Biblia de Scofield y por lo tanto, a partir de ese año, del año 1909, que se publica la Biblia, se populariza todas estas ideas en las iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales. Y ustedes pueden ir a cualquier iglesia pentecostal evangélica y van a ver que ellos creen en el rapto secreto, en que en el futuro va a venir el anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Noten, lo que están ellos enseñando son las enseñanzas de Rivera, de un teólogo católico. Y recuerden que la finalidad de la Iglesia Católica era quitar del centro de la profecía al papado. Y lo lograron, porque ustedes pueden ver a través de internet o cualquier medio, cualquier predicación de estas personas que creen esto, dicen que, bueno, tenemos que prepararnos para el rapto secreto y vamos a ir al cielo y el mundo va a estar en la gran tribulación. O sea que el pueblo
la iglesia, mejor dicho, no va a pasar por ese gran tiempo de angustia. Ahora, vamos a comenzar a analizar los textos bíblicos. Y la frase básicamente es esta: texto sin contexto es un pretexto. Vamos a utilizar esta frase: texto sin contexto es un pretexto. El primer texto bíblico, tradicionalmente, ellos creen que el tomado es el salvado y el dejado es el perdido. Y se encuentra en Mateo 24, 40 y 41. Dice así: entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, se va a salvar, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, salvada, y la otra será dejada, se va a perder. Tradicionalmente, uno lee estos textos y la mayoría de las personas no adventistas, incluso adventistas del séptimo día, piensan lo mismo, que el tomado es el salvado y el dejado es el perdido. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Recuerden, texto sin contexto es un pretexto. Yo puedo hacer decir a la Biblia que Dios no existe. Cuando yo voy a Salmo, capítulo 14, versículo 1, dice: no hay Dios. Me acuerdo muy bien cuando di este tema en el distrito anterior, cité esto y una hermana se quedó como que no existe Dios. Agarró su Biblia, comenzó a buscar y después pone una sonrisa. Ah, no dice esto. Claro, yo omití el contexto y el contexto dice el necio en su corazón: no hay Dios. Noten, si yo elimino el contexto, yo puedo hacer decir a la Biblia lo que yo quiero, como que no existe Dios. Así que vamos a comenzar nuevamente. Texto sin contexto es un pretexto. Y vamos a comenzar a leer justamente Mateo, capítulo 24, unos versículos antes para poder entender el contexto y poder entender correctamente lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo. Comencemos, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La pregunta es: ¿a dónde se los llevó? Y la respuesta es: a la muerte, a la destrucción. Si volvemos para atrás un segundito, dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los impíos. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La pregunta es: ¿a dónde se los llevó? A la destrucción. ¿Quiénes fueron llevados? Los impíos, los que no entendieron, los que estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Ellos no entendieron el mundo. Por lo tanto, pero antes de seguir, miren lo que Reina Valera del 60. Reina Valera del 60, este texto que leímos, dice llevó, pero cuando vamos a la versión El Oso, en vez de decir llevó, dice tomó. Es decir, que llevar, tomar es lo mismo. Por lo tanto, el tomado o el llevado es el que muere, es el que es destruido. ¿Quiénes fueron dejados con vida? Ustedes saben la respuesta: Noé y su familia. Esos fueron los que se salvaron. Por lo tanto, el dejado es el salvado. Ahora, ya que profundizamos esto y vemos con el contexto que lo que está diciendo, vamos a seguir leyendo, pero con esto en mente, que el tomado o el llevado es el que va a la muerte o a la destrucción y el dejado es el salvado. Continuemos, miren. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado, destruido, y el otro será dejado, el salvado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, destruida, y la otra será dejada, la salvada. Ahora se entiende claramente lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo. Sigamos. Pero ahora vamos a Lucas. Lucas capítulo 17 está relatando lo mismo que está diciendo Mateo, pero vamos a ver cómo cambian las palabras.
Dice el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. No dice llevó o tomó a todos, dice los destruyó. Noten, si nosotros comparamos con los otros textos, estamos en armonía. El tomado es el destruido. Y acá él no dice tomado o llevado, dice directamente destruido. Dice que lo destruyó a todos. Sigue diciendo, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, es decir, los llevó, los tomó a la destrucción, a la muerte. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y ahora sigue diciendo, os digo, en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, destruido, y el otro será dejado, salvado. Dos mujeres estarán volviendo juntas. La una será tomada, destruida, y la otra será dejada, salvada. Ahora, el versículo 36 no aparece en los mejores manuscritos, pero básicamente repite lo mismo. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero presten atención la pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo. Versículo 37. Y respondiendo le dijeron los discípulos, ¿dónde, Señor? La pregunta es, ¿dónde qué? Si nosotros leemos, uno será tomado y el otro será llevado, como lo dice Mateo, los discípulos le preguntaron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿A dónde van los tomados o los llevados? ¿A dónde van? Porque el dejado, ¿dónde está? O en la cama o en el molino, es obvio. Por lo tanto, los discípulos dijeron, ¿dónde van estas personas que son tomadas o llevadas? Ya sabemos nosotros que son llevadas a la destrucción, pero noten cómo sigue diciendo Lucas, el versículo 37. Él les dijo, el Señor Jesucristo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, o una mejor traducción es los buitres. ¿Dónde van? A donde estuvieran los buitres. Donde se juntan los buitres. ¿Correcto? La pregunta es, ¿qué es ese lugar? Es el campo de batalla, donde quedan los cadáveres esparcidos, sin que nadie los recoja, sin que nadie los entierre. Miren lo que dice el Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. El contexto está hablando de la segunda venida de Jesús. Jesús viene, busca a sus hijos y se va, y todas las personas mueren. Por lo tanto, los cadáveres de los impíos que van a quedar esparcidos por toda la anchura de la tierra, como los muertos en un campo de batalla. ¿Dónde, Señor? Le preguntaron los discípulos. A donde estuvieran las águilas. Y eso es simbólico, porque en realidad no va a haber, nadie va a quedar vivo, ni siquiera los animales. Se apaga el sol, queda en oscuridad, y no queda absolutamente nadie vivo. Solamente queda en esta tierra Satanás y sus ángeles, que no pueden salir. Tienen que quedarse 1000 años. Por lo tanto, Mateo 24, 40 y 41, los tomados serán los destruidos y los dejados serán los salvados. Son tomados a la destrucción, tomados a la muerte. Noten, texto sin contexto es un pretexto. Avancemos al segundo texto bíblico. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Noten, ahí está la palabra, arrebatados. Va a venir y nos va a raptar
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, ellos dicen, los salvos serán los arrebatados. Esta idea, que van a ser arrebatados, es reforzada por 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice. Versículo 4 en realidad, todo el contexto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ahora, noten, lo que dicen ellos es, bueno, el Señor Jesús va a venir después de los 7 años de tribulación y va a traer a Jesús a la tierra, ¿correcto? Los va a traer, lo está diciendo el texto. Pablo está diciendo, los va a traer. Ahora, aparentemente el versículo 14 confirma la idea del rapto, porque después de los 7 años, como estaba mencionando recién, Dios va a traer a Jesús con los salvos en la tierra. Y eso también se afirma con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Ahí está diciendo, noten, va a traer el Señor Jesús, va a venir Jesús, los va a traer, dice acá, a la tierra con los santos. Los raptados serían. Ahora, ¿será así? La primera vamos a desentrañar, que dice que Dios traerá. Acá, yo estoy acá, Dios traerá acá, me va a traer a mí. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, el Padre nuestro. Por lo tanto, la perspectiva no es del hombre hacia el cielo, hacia donde está Dios. Es al revés, es de Dios hacia la tierra. Por lo tanto, Él dice que los va a traer, es decir, Dios los va a traer acá, en el cielo. Él viene a buscar a los santos y los lleva. La Biblia, la versión de Jerusalén, noten cómo traduce, en vez de llevar, dice, traer, dice llevará. Noten, ahora la perspectiva cambia, solo dice, los va a llevar a donde está Dios. Yo no me puedo quedar con una versión de la Biblia. Ahora, ¿quiénes son con todos los santos? Ellos dicen, ahí está, son los raptados, los hijos de Dios. Él va a venir, los va a traer con todos los santos. Por lo tanto, ahora vamos a ver que no solamente los santos son los salvados, sino que son los santos ángeles también. Ahí en Marcos 8:38. Por lo tanto, vamos a seguir estudiando. Hay que tener en cuenta esto, miren, si seguimos leyendo, vamos a ver que dice que va a ser un rapto secreto y que nadie se va a enterar, que en realidad se van a enterar. Pero si es un rapto, el rapto secreto, sigamos leyendo lo que dice Pablo, a ver si va a ser arrebatados secretamente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no vamos a adelantar a los que están dormidos, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La pregunta es, ¿escucharon alguna vez una trompeta silenciosa? La respuesta es no, es decir, que cuando venga el Señor Jesucristo, todo el mundo va a escuchar. Note lo que dice, con voz de trompeta descenderá del cielo. Por lo tanto, no hay nada de secreto en esto. Como relámpago que sale del oriente hacia el occidente, dice también. A ver, cuando hay un relámpago, nadie lo ve, todo el mundo lo ve porque se ilumina todo el cielo. Ahora, esa palabra que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, arrebatados, es la palabra harpazo, que de ahí viene zarpazo, arrebatar. Esta misma palabra aparece también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado, harpazo, zarpazo, para Dios y para su trono. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Jesús fue arrebatado al cielo? Pues después de su muerte. Jesús resucitó, ascendió al cielo, volvió, pasó 40 días con sus discípulos y después se produce el arrebatamiento para Dios. Ahora, ¿fue en secreto?
Vamos a ver qué dice Hechos 1, los versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Y ahora noten lo que sigue diciendo los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, noten, ellos estaban viendo cómo estaba ascendiendo el Señor hasta que una nube lo ocultó, dice. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Pregunta, ¿fue en secreto, fue algo instantáneo que desapareció el Señor Jesucristo? No, ellos vieron hasta que la nube lo ocultó, y esa nube, dice el Espíritu de Profecía, que era ángeles, que con la distancia parecía una nube. Por lo tanto, los salvos serán arrebatados, pero no de forma secreta, sino como fue con Jesucristo. Todos verán ese momento. Apocalipsis capítulo 1, 7. Todo ojo lo verá, dice. No hay nada de secreto en eso. Ahora, ¿qué podemos decir de que van a ser raptados como ladrón en la noche? Es decir, viene el ladrón y rapta a uno de nuestros hijos en secreto y nadie se enteró. Vamos a seguir leyendo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Estamos leyendo el contexto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Pregunta, ¿a quiénes les sorprenderá el ladrón? ¿A los hijos de Dios o al mundo? ¡Al mundo! Los hijos de Dios están advertidos. Muy interesante lo que dice. Como los dolores a la mujer que está encinta, no escaparán. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, ella no puede decir el día y la hora cuándo va a nacer el bebé, pero está en fecha. Puede ser hoy, puede ser mañana, pasado mañana, en cualquier momento puede ser. No sabe el día y la hora, pero sí sabe que ella está a punto de nacer. Y nosotros no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón en la noche. Por lo tanto, los que van a ser sorprendidos va a ser el mundo, los impíos que no quieren aceptar al Señor Jesucristo. Hemos terminado básicamente. Miren, vamos a repasar rápidamente todo lo que estudiamos en esta noche. El rapto secreto. Recuerden, esta idea fue introducida por el jesuita Rivera, que él crea el futurismo. Recuerden que la Iglesia Católica, ¿qué hace? Para sacar del centro de la profecía el papado, crea el futurismo y el preterismo. O todas las profecías están en el pasado o todas las profecías están en el futuro. Rivera crea el futurismo. Luego se introduce a través de Maitland, Tutt y Newman ese concepto dentro del protestantismo. Irving introduce la enseñanza del rapto y MacDonald, la mujer, recibe una visión de la tribulación. Finalmente, Darby escucha el rapto secreto y la visión de MacDonald sobre la tribulación y él influye en Scofield y Scofield comenta, crea la Biblia, Scofield, y coloca al pie de la página los comentarios con las ideas de Rivera, con las ideas de Irving del rapto secreto, con las ideas de MacDonald y el dispensacionalismo que creó Darby. Todo eso está en la Biblia Scofield. De esa forma entra dentro del protestantismo esta creencia hasta el día de hoy. Ahora, texto sin contexto es un pretexto. Hemos estudiado que uno será tomado y otro será dejado. Los tomados o los llevados son los destruidos. Los dejados son los salvados. Dice que serán arrebatados. Serán arrebatados en la ocasión de la segunda venida de Jesús. Dice que van a ser raptados como ladrón en la noche. Nosotros no estamos en tinieblas. Los que van a ser sorprendidos serán los impíos.
Noten cómo esta enseñanza ha entrado dentro del cristianismo protestante. Y hay muchas, pero muchas personas adventistas del séptimo día que no conocen todo el panorama profético y como tienen acceso a Internet, Facebook, Instagram, YouTube, escuchan esto, ven un video y piensan que, oh, yo he visto hermanos que publican en su Facebook estas ideas. Por lo tanto, hermano, necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy hemos comenzado y hemos mostrado cuál es la verdadera comprensión de estos textos. Hemos visto que el rapto secreto no aparece en la Biblia. Comenzó en el siglo XIX la creencia del rapto secreto. Y la creencia de que el anticristo va a venir en el futuro, que va a ser un hombre ateo, etcétera, etcétera, no es así. El anticristo está gobernando, o mejor dicho, va a volver a gobernar. Gobernó en el pasado. No está gobernando ahora, pero volverá a gobernar. Lo dice, recibe una herida mortal. La bestia que era, no es y será. ¿Captan? El enemigo busca continuamente que nosotros no nos preparemos para los eventos que se vienen. Así que espero que les haya servido. Les invito a que puedan analizarlo, estudiarlo, que puedan compartir este video con sus amigos creyentes de otras denominaciones, para que puedan aprender lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Y los esperamos a todos ustedes dentro de 2 semanas, donde vamos a estudiar otro texto difícil de la Biblia. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen comienzo de sábado. Y los esperamos mañana a través de las transmisiones que vamos a realizar. Que el Señor Jesús les bendiga.